Hola, sean bienvenidos. Mi nombre es Arnaldo Noguera y en esta presentación voy a realizar una breve introducción acerca del estudio de los verticilos florales, o dicho de otra forma, de los elementos o piezas que constituyen las flores de la mayoría de las plantas angiospermas, monocotiledóneas y dicotiledóneas. Vamos a comenzar, pero no sin antes establecer cuáles son las competencias que se espera desarrollen los participantes una vez que logren observar la siguiente presentación. En primer lugar, se busca que el participante conozca las piezas florales de las plantas antófilas o plantas que producen flores, como más comúnmente se les conoce. Y en segundo lugar, que asocie la estructura, la composición y la función de los verticilos florales fértiles, es decir, del androceo y el gineceo, con la producción de las células reproductivas o gametas. Para ello, lo primero que debemos definir es qué es una flor. Y la flor se define como un brote reproductor cuya función principal es el desarrollo de gametas o células sexuales femeninas en el óvulo y masculinas en los granos de polen. Además, la flor se caracteriza por experimentar un crecimiento determinado y está constituida por 4 series de hojas modificadas, denominadas antófilos, dispuestas en verticilo o en series radiales de órgano. Si observamos un corte longitudinal de una flor, como el que se presenta en la siguiente diapositiva, podemos ver 4 verticilos, siendo los dos más externos, es decir, el primero y el segundo verticilo, los denominados cáliz y corola. Estos dos verticilos definen lo que son los verticilos estériles de una flor completa o perfecta. El cáliz, cuya unidad estructural es el sépalo, se caracteriza por presentar elementos muy parecidos a lo que son las hojas típicas o verdaderas de las plantas, mientras que la corola, cuya unidad estructural es el pétalo, se caracteriza porque dichas unidades estructurales presentan una coloración, una morfología y un tamaño muy distinto al que presentan las hojas típicas de las plantas. El tercer verticilo, denominado androceo, está conformado por entidades denominadas estambres, siendo los estambres el órgano reproductor masculino. Un estambre está constituido por dos partes bien definidas, siendo la parte superior, a la que se le denomina antera, y dentro de la cual se desarrollan los granos de polen y el gametofito masculino. La parte basal, a la cual se le conoce como filamento estaminal, y cuya función es unir la antera al receptáculo de la flor o al pie. El cuarto y último verticilo en una flor completa o hermafrodita se denomina gineceo y está conformado por unidades denominadas pistilos. Los pistilos son el órgano reproductor femenino y se presentan a modo de botella. Esta estructura presenta 3 zonas, que son el estigma, a la parte superior o apical del órgano, el estilo, una región intermedia que se presenta a modo de cuello alargado, y una región basal ensanchada, denominada ovario, y dentro de la cual se desarrollan los óvulos o rudimentos seminales, que es como de manera más correcta debe denominársele a los óvulos producidos por las plantas. En un diagrama más ilustrativo podemos ver los elementos constituyentes del cáliz, es decir, los sépalos, los que constituyen la corola o pétalos, los elementos que determinan o definen al androceo, que son los estambres, y aquellos que caracterizan al gineceo o los pistilos. Estudiando un poco más en detalle la estructura de un estambre típico, podemos observar que el mismo está conformado por dos estructuras denominadas tecas. Cada una de estas tecas presenta dos sacos polínicos, y dentro de los sacos polínicos es donde se desarrollan los granos de polen. Realizando un corte transversal de una antera, podemos ver que la misma presenta un tejido externo, al cual se le denomina exotecio, y que se presenta a modo de epidermis o tejido de protección. Por debajo del exotecio vamos a encontrar uno o más estratos de células
a las cuales se les denomina endotesio. Y la importancia biológica de este tejido radica en que el contenido interno de estas células es el que nutre al grano de polen durante todo su estado de desarrollo. Ahora bien, dentro de los sacos polínicos vamos a encontrar a los granos de polen. Pero ¿qué características estructurales externas e internas definen a un grano de polen? Lo vamos a observar en la siguiente diapositiva. Podemos visualizar que la cubierta externa del grano de polen, al cual se le denomina exina, puede presentar una decoración dependiendo del taxón o de la especie de planta con la cual se esté trabajando. Internamente, en el citoplasma del grano de polen, cuando éste se encuentra en un estado de desarrollo inmaduro, vamos a observar un único núcleo. Ese núcleo, el cual va a sufrir divisiones mitóticas posteriores, va a determinar el desarrollo de 3 núcleos. Esos núcleos me van a definir o van a definir el estado de desarrollo maduro de un grano de polen, siendo el núcleo de mayor tamaño al que se le denomina núcleo vegetativo o NV y que va a ser el responsable del desarrollo del tubo polínico durante el proceso de polinización. Los dos núcleos pequeños, a los cuales se les conoce como núcleos espermáticos o NE, representan las gametas masculinas propiamente dichas, y su importancia radica en que a partir de la fusión de estos núcleos sexuales va a ocurrir el desarrollo de un cigoto una vez que se fusionen con la gameta o la célula sexual femenina. Realizando un estudio más en detalle acerca del proceso de microesporogénesis y microgametogénesis y enfocándonos ya al contenido interno del saco polínico, vamos a encontrar que dentro de estas estructuras se desarrollan unas células que se conocen como célula madre de las microesporas, las cuales presentan una carga cromosómica de tipo diploide o 2N. Estas células van a sufrir un proceso de división reduccional o meiosis, el cual va a generar 4 células con la carga cromosómica haploide o N. Posteriormente, el núcleo de cada una de estas células que constituyen esta tetra va a sufrir 2 mitosis sucesivas. En la primera mitosis se van a desarrollar 2 nuevos núcleos, uno denominado núcleo vegetativo o NB, en consonancia con la diapositiva anterior, y que se presenta de una forma alargada o de mayor tamaño, y un núcleo más pequeño denominado núcleo generativo. Este último va a sufrir una segunda división mitótica y va a generar 2 nuevos núcleos, los cuales se conocen como núcleos espermáticos y que vienen definiendo a las gametas masculinas de las plantas. En este estado nosotros podemos encontrar que ya se define el estado de desarrollo maduro del grano de polen, el cual ya se encuentra en una fase óptima para realizar el proceso de polinización y posteriormente de fecundación. Realizando un estudio similar para el órgano reproductor femenino, nos enfocamos en el ovario, que es donde se encuentran alojados los rudimentos seminales, según como se observa en las figuras que se encuentran a la mano derecha de la presente diapositiva. Pero, ¿qué proceso biológico importante ocurre dentro del óvulo que determina el desarrollo de la gameta femenina? Lo vamos a observar en la siguiente diapositiva. En el óvulo que está alojado en la placenta, podemos observar cómo la célula madre de las macroesporas experimenta una división meiótica similar a la que ocurrió en la esporogénesis masculina. El producto de esta división son 4 células hijas con una carga cromosómica haploide o N. Sin embargo, en este caso va a ocurrir la degeneración o la muerte de las 3 células que se encuentran hacia la región micropilar o la abertura del óvulo, sobreviviendo
una única célula que se encuentra hacia la región basal o funículo del óvulo. Esta célula va a sufrir 3 divisiones mitóticas sucesivas, originando 8 células, 3 de las cuales se ubican hacia la región funicular del óvulo y a las que se les denomina antípodas. En la parte intermedia del óvulo vamos a encontrar 2 núcleos polares que hasta ese punto se encuentran desprovistos de membrana y de pared celular. Hacia la región micropilar del rudimento seminal vamos a encontrar 3 células, de las cuales a 2 de ellas se le conoce como sinérgidas y a una se le conoce como ovocélula o gameta femenina. Una vez que ocurra la fusión de los 2 núcleos polares y estos se puedan rodear de una membrana celular y de una pared celular, se va a definir lo que es el desarrollo del saco embrionario de las angiospermas monocotiledóneas y dicotiledóneas. Pero ahora bien, ¿cómo podemos realizar la combinación de estos dos eventos que han ocurrido tanto en el órgano reproductor masculino como femenino? Ellos se pueden combinar en un proceso biológico que se denomina polinización y que consiste en el transporte del grano de polen desde una antera dehiscente madura hasta la superficie del estigma. Una vez que ese grano de polen entra en contacto con la superficie estigmática, podemos ver cómo el mismo a través de un proceso de hidratación, en el mismo ocurre la germinación del tubo polínico, evento que está determinado por la actividad del núcleo vegetativo. Podemos observar cómo ese tubo polínico se desplaza a través de todo el canal estilar hasta llegar al ovario. Es allí donde entra en contacto con la región micropilar o la abertura del óvulo para descargar los 2 núcleos espermáticos, uno de los cuales se va a fusionar con la gameta de sexo opuesto, es decir, con la ovocélula, para formar el cigoto y posteriormente el embrión. El segundo núcleo espermático que se desarrolló durante la gametogénesis masculina se va a fusionar con la célula madre del endospermio y va a desarrollar un tejido que se conoce como tejido nutricio y que es el encargado de suplir de nutrientes al embrión durante los primeros estados de desarrollo. Finalmente, entonces, ¿qué podemos concluir acerca de lo que hemos aprendido? Y es que la flor es una estructura propia de las espermatófitas angiospermas, monocotiledóneas y dicotiledóneas, la cual desempeña un papel importante en la producción de los gametos femeninos y masculinos o rudimentos seminales y núcleos espermáticos, respectivamente. Hasta aquí entonces llega esta breve presentación acerca del estudio de los verticilos que constituyen el botón floral de una flor completa. Nos vemos en un siguiente video para continuar acerca del evento de doble fecundación.